El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, como pasa a veces con San Mateo, coge varios temas a la vez. El primer tema es esta curación o este echar del demonio de un endemoniado mudo, en el sentido de que, bueno, aunque a nosotros nos cueste entender desde el punto de vista moderno, pero se está hablando de esto, de un personaje, una persona endemoniada y donde el demonio le priva de hablar. Claro, si esto fuese una pura enfermedad, un mudo cuando deja de ser mudo ha de aprender a hablar. Aquí dice que hablaba, con lo cual una vez se saca el demonio, habla, como entendiendo que habla normal. Quiere decir que no es simplemente una enfermedad, hay que aprender a hablar. Por eso la gente dice admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. Nos sorprendería uno que no habla y pase a hablar como si fuese una gran maravilla. Claro, es una gran maravilla en este tipo de casos, cuando uno nunca ha hablado y de repente se pone a hablar normalmente. Van viendo cómo Jesús va haciendo estos milagros uno detrás de otro. Hemos ido viendo en toda esta etapa de Mateo estos milagros como han ido creciendo, sacando demonios, haciendo milagros, curaciones. Hemos visto lo de cómo calma las tempestas y los vientos le obedecen, cómo llega a resucitar muertos. Y entonces, claro, el problema es ¿quién es este Jesús? Y entonces, claro, la gente responde de dos formas, como pone hoy en el Evangelio. Unos admirados, no saben decir quién es Jesús, pero están admirados de él. Claro, nosotros lo tenemos mucho más fácil, sabiendo lo que es la encarnación y cómo Dios se ha hecho hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero ellos todavía eso no está del todo revelado. Necesitarán, incluso los apóstoles, todo el don del Espíritu Santo para acabar de entender eso. Pero hay la segunda opción: o este lo hace bien, o bien, y entonces viene de Dios. No sabemos cómo, pero viene de Dios, dirían en aquellos tiempos. O bien la situación contraria, que también nos da el Evangelio de hoy. Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Esa es la postura que hoy tiene la mayoría de la sociedad. Dios es malo, la Iglesia es mala, todo lo que hace es demoníaco. Y eso está muy extendido en nuestra sociedad. Los buenos son los políticos, lo bueno es la democracia, lo bueno es el orgullo gay, lo bueno es mil cosas. Pero todo lo que sea Iglesia es del demonio, es malo, hay que ir contra ello. Se repite la historia de generación en generación, esta división de opiniones. ¿Quién es el que interpreta que las obras de Dios son malas? Los que hacen el mal. Esto San Juan lo explicará muy bien, tanto en el Evangelio como en sus cartas. El que busca el mal ve a Dios como el mal. El que hace el mal, el que hace el bien, se da cuenta de que la única bondad realmente viene de Dios.
Y dice que Jesús después de esto continúa enseñando en las ciudades y aldeas, proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades. Y dice que al ver las muchedumbres se compadece de ellas. Y aquí nos pone el Evangelio la misma frase que veíamos el domingo en otro contexto. Ahí era en Lucas, en un contexto diferente, pero Jesús seguramente esta frase la debió repetir muchas veces. Dice a los discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Es esta oración que hoy diríamos por las vocaciones, y especialmente las vocaciones sacerdotales. Los pastores son como ovejas sin pastor. La Iglesia necesita pastores, especialmente grandes obispos que sepan. Hay algunos grandes, pero pocos. Obispos que sepan realmente ser pastores en nombre de Cristo, para que así los sacerdotes pastoreen como Cristo quiere. Cuando la Iglesia se dice que es jerárquica es porque realmente lo es. Y la Iglesia depende muchísimo de sus pastores y sobre todo de sus obispos. A buenos obispos, buenos fieles. Cuando los obispos pues no tienen esa gran capacidad de ser realmente pastores, lo sufren los mismos fieles. Por eso hemos de pedir siempre por nuestro obispo y por todos los obispos, pero sobre todo para que vayan escogiendo realmente obispos que sean auténticos pastores, que sepan llevar las ovejas realmente hacia el reino de Dios, que sepan ser fieles en todo al Señor, y que tengan esa capacidad grande de poder influir no en la sociedad en general, sino desde dentro de la Iglesia para el bien de toda la Iglesia en primer lugar, pero el bien de la Iglesia al final es también bien para toda la sociedad.